Bueno, Dios me los bendiga enormemente. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en algo muy especial, algo muy importante que debemos analizar y que de verdad ojalá nos confronte a cada uno de nosotros para que mejoremos, avancemos hacia nuestra corona, avancemos hacia lo que el Señor Jesucristo un día nos regaló y nos mostró y nos enseñó. Vamos entonces a darle gracias al Señor primero que todo por este día. A darle gracias al Señor por extender su gracia y su misericordia hacia nosotros, a pesar de todo lo que hemos desobedecido, a pesar de nuestra soberbia, de nuestros egos, a pesar de que en muchas ocasiones no avanzamos como el Señor Jesucristo quiere que avancemos. A pesar de eso, Él sigue teniendo misericordia, compasión y nos sigue amando, nos sigue respaldando y nos sigue mostrando cómo debemos caminar. Entonces, esperemos que de verdad con este mensaje que vamos a escuchar de parte del Señor Jesucristo, que sea Él hablándonos hoy, para que nosotros tengamos el oído audible, que nos despojemos de todo ego, de toda soberbia, del de pronto creer saberlo todo, ¿sí? Que hagamos de cuenta que no sabemos nada. Dejemos nuestra mente en blanco y prestemos atención a lo que el Señor Jesucristo hoy nos quiere decir, para que dejemos de estar en ese letardo espiritual, en ese enfriamiento, en esa tibieza espiritual, en ese adormecimiento espiritual. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Padre Santo, que seas tú hablándonos hoy, Señor, Padre. Háblanos, Señor. Háblanos que nosotros escuchamos hoy, Señor Jesús, tu palabra. Queremos escuchar de parte tuya, Señor, lo que quieras decirnos, anunciarnos, enseñarnos, mi Cristo. Pon nuestro oído audible a tu voz y que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor, de tu mandato, de tus estatutos, de tus lineamientos, mi Cristo. En tu nombre, Jesús, vamos a meditar en tu palabra. Que seas tú dirigiendo, Señor, esta profundización, este espacio en la palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces, este espacio hoy lo hemos denominado enfriamiento espiritual. Es importante que nosotros de verdad prestemos muchísima atención porque esto es delicado, es un tema muy delicado. Algo que está sucediendo en todas las congregaciones, a todos los que hemos recibido de Cristo, que hemos tenido experiencias con el Señor, y de todas maneras esto fue anunciado por parte del Señor Jesucristo. Allá en Mateo 24:12 dice la Sagrada Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria al Señor Jesús. Vemos que esto es una realidad y se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Estamos en un mundo donde la maldad se ha multiplicado y por ende se ha metido a veces hasta las congregaciones, se ha metido en nuestras vidas, a nuestras familias, porque nosotros no hemos estado atentos y lo hemos permitido, ¿cierto? Entonces por eso mire que el Señor Jesucristo ya lo anunciaba: el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo un enfriamiento espiritual impresionante. Es importante entonces que hoy prestes atención, querido hermano, a esta palabra, para que nosotros salgamos de este letardo espiritual y de verdad sigamos avanzando hacia la meta, conforme a los estatutos, lineamientos, al manual que es la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de 4 importantes puntos para entender lo que está sucediendo ahorita. Ahorita estamos hablando, el primer punto es el conformismo. Vamos a estar hablando del conformismo por medio de la palabra, a la luz de la palabra.
vamos a hablar de la obediencia y vamos a hablar de la renuncia, vamos a hablar del cambio. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, entonces vamos a empezar hablando del conformismo y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Sagrada Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor Jesús. Acá el Señor nos está hablando de el conformismo. No debemos conformarnos a este mundo, a las políticas de este mundo, a los lineamientos de este mundo, sino a los estatutos divinos, ¿cierto? Porque nos estamos alineando más a los lineamientos de este mundo que a los lineamientos divinos que el Señor Jesucristo nos manda a que nosotros hagamos. Voy a poner un ejemplo. Ahorita como ha avanzado tanto la tecnología y tantas situaciones han evolucionado, entonces nosotros se está perdiendo el sentido o el significado de familia, ¿sí? Y no solo el significado, sino la comunión en familia, el vivir en familia. Ya ahorita no se ve la familia como antes. Ahorita la familia cada uno es por su lado. Ya en su casa todo el mundo tiene celular, tablet, computadora y pantallas de televisión en todos los cuartos. Entonces primero hasta se reunían en la sala todos en familia, conversaban y si había un televisor era en la sala y todos veían juntos y compartían juntos, se alimentaban juntos en el comedor. Ahorita la mayoría de las familias se llevan su comida cada uno por su habitación y sigue viendo la televisión en su cuarto y cada uno en su celular o en su tablet o en su computadora como una persona extraña, ¿no? O sea, no hay comunicación entre la familia. Estamos despegados de las pantallas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces mire que hemos caído en la trampa del enemigo para desestabilizar las familias. Por eso dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude, pero esta palabra hoy el Señor nos la da para que nos confrontemos y no solamente para que oigamos y ya, sino para que hagamos, lo pongamos en marcha, ¿sí? Que nosotros hoy entendamos que Dios nos está llamando la atención para que nosotros no seamos solamente oidores, sino que hacedores de esta palabra que Él nos está anunciando. Bueno, vamos a leer allá en Romanos 8, del 5 al 9, capítulo 8, versículo del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ojo a esto, porque no podemos leer por leer. El Señor nos anuncia la palabra y nosotros todo el tiempo estamos escuchando sermones, prédicas. Vamos a la dominical, a los cultos, todas las semanas nos perdemos un culto, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Estamos siendo solo oidores y no hacedores, no aplicamos la palabra. Y por eso es uno de los factores principales del enfriamiento espiritual. Porque hay veces hace parte del conformismo.
Nos conformamos porque creemos que somos muy espirituales. No, yo voy a todos los ayunos, yo voy a todos los eventos de la iglesia. Yo voy, yo no me pierdo un culto, gloria al Señor. Y qué bendición, es una bendición. No te los vas a perder si no tienes que perdértelos. Si tienes la posibilidad, ve a todos. Pero por favor, sé consciente contigo mismo. Sé disciplinado contigo mismo, con tu salvación. Porque de nada sirve que tú escuches todo el tiempo la palabra y no seas hacedor de ella. Inclusive es más delicado que el que no está escuchando aún la palabra, porque es que tú ya estás siendo conocedor de la palabra. Entonces ya estás ignorando la palabra, ignorando la voz de Dios, y eso ya se convierte en desobediencia. Entonces no nos podemos conformar con que solamente cargo la Biblia bajo el brazo y voy todos los días a la iglesia y ya no. Tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber una transformación, tiene que haber unos frutos, porque la Biblia es muy clara ya en Gálatas 5, donde se habla de los frutos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos dando esos frutos, ese es el mejor pasaje allí para nosotros autoevaluarnos. Estamos dando los frutos que debe dar los que estamos llenos, los que estemos llenos del Espíritu Santo, estamos dando los frutos que dice la palabra del Señor que debemos dar, o simplemente nos estamos conformando con ir a la iglesia y ya, escuchar la palabra y ya. No, mis hermanos, tenemos que aplicar la palabra, tenemos que aplicar la palabra, porque nosotros vamos y escuchamos el sermón el domingo y el lunes ya ni nos acordamos qué escuchamos el domingo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la palabra? Yo no me explico eso. Eso es una mentira que nosotros mismos nos estamos metiendo cuando decimos, sí, yo estoy yendo a la dominical y a los cultos toda la semana, pero nos están diciendo, perdona y no te queremos perdonar. Tenemos todavía resentimiento con un hermano, no lo saludamos, no lo determinamos, no amamos al otro, no amamos no solo a los hermanos, sino que no amamos al que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Lo miramos con desprecio, no lo miramos con amor. Y recuerden que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Él mismo dijo, el enfermo es el que necesita el médico. Entonces nosotros, porque hay veces llegan personas de pronto a las iglesias con aretes, con pelo largo o con una minifalda, una chica mostrando sus piernas y ya las empezamos a ver de una manera déspota, los empezamos a mirar de una manera que no es agradable, no es amor, es una manera de señalamiento, de crítica y de hacer sentir mal a la persona. Ojo con eso, hermanos, porque tenemos que aprender a amar como Cristo nos enseñó a amar. Recuerden lo que Él hizo con la chica que cometió adulterio. Todo mundo la señalaba y la miraba con desprecio y la iban a apedrear, pero el Señor Jesucristo la miró con otros ojos, con ojos de amor. Y Él nos enseñó esto. Hace poco yo hablaba con un familiar y hablábamos de que nosotros debemos mirar con ese amor como Cristo miró, como Cristo nos enseñó. Que hablábamos de que la iglesia es un hospital. Hay hermanos que de pronto dicen, no, la iglesia no es ningún hospital, la iglesia es un hospital. Y de cuidados intensivos. Porque si nosotros no lo vemos así, no estamos cumpliendo la comisión que el Señor nos dejó y que dejó implantada en los apóstoles, que es ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, Él nos dio ese mandato. Él nos mostró a amar, inclusive al que nos odiaba. Gloria al nombre de Jesús. A no mirar con desprecio
al otro. Entonces nosotros de verdad debemos cambiar esa actitud de señalamiento, de crítica, de creernos muy espirituales, y entonces empezamos a subirnos el ego y vemos al otro con desprecio. Gloria al nombre de Jesús. Debemos entonces pellizcarnos y empezar a caminar como Jesucristo nos enseñó que camináramos, no bajo nuestro razonamiento, bajo nuestro parecer, o bajo nuestras teorías, o bajo lo que nosotros pensamos, no, sino que nos tenemos que desprender de todo eso que nos impida amar como Cristo nos enseñó a amar. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, acuérdense que si nosotros nos sujetamos entonces a la carne y no a los lineamientos, a los estatutos enseñados por Dios, entonces nosotros no estamos amando a Dios. Creemos que le estamos amando, pero no lo estamos haciendo. Vuelvo y repito, si nosotros estamos caminando con Dios, tiene que verse reflejado el amor de Cristo en nosotros. Se tienen que ver los frutos del Espíritu, si no nosotros no estamos siendo influenciados por el Espíritu de Dios, sino que estamos siendo influenciados por otra cosa, no por el Espíritu de Dios. Porque si nosotros somos influenciados por el Espíritu de Dios, se tiene que ver un resultado, querido hermano y hermana. Se tiene que evidenciar el resultado. En Romanos 8, de 10 a 13 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice la palabra del Señor. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al Señor Jesús. No nos podemos conformar a este siglo, como dice en Romanos, la palabra del Señor. Tenemos tenemos la responsabilidad, el compromiso, porque cuando nosotros asumimos el compromiso con Jesucristo, cuando fuimos bautizados en su nombre, nosotros asumimos ese compromiso de respetar, de seguir los lineamientos, los estatutos divinos presentados por el Señor Jesucristo. Entonces, confrontémonos y empecemos a enderezar ese camino. Empecemos a ajustar la rueda, porque no podemos continuar así, querido hermano y hermana. Tenemos que recapacitar y, como vuelvo y repito, reajustar la rueda. Todavía estamos a tiempo, y empezar a hacer las cosas bien, como se deben de hacer, conforme al manual, que es la palabra del Señor. Dice en Juan capítulo 14, versículo 26, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, escuchen esto, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, dice la Sagrada Escritura. Mi palabra guardará. O sea que si nosotros no guardamos la palabra, quiere decir el texto, si nosotros no se está viendo evidenciado en nosotros el llevar a cabo la palabra, el ser hacedor de la palabra, entonces nosotros no le amamos. No lo podemos maquillar de otra manera. No le amamos, no le estamos amando, dice la Sagrada Escritura. Dice en Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Gloria al Señor Jesús. Entonces, nosotros, cuando caminamos en obediencia,
cuando caminamos de manera alineada, cuando caminamos de manera correcta, conforme a los estatutos, a los lineamientos. Gloria al Señor Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Voy a repetir este pedacito porque creo que de pronto no queda grabado porque estaba entrando una llamada. Gloria al Señor. Pero les digo, si nosotros no andamos conforme a los estatutos, conforme a los lineamientos, entonces no vamos a poder ver evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Porque dice la palabra, anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y dice la palabra ya en Santiago 1:22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como les decía ahorita, engañándoos a vosotros mismos, porque al único que vamos a engañar es a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Gloria al Señor Jesús. O sea, miren, el Señor nos dice, sigan mis lineamientos, sigan mis estatutos y yo los prosperaré, yo los bendeciré, les irá bien. Gloria al Señor. O sea, fuera de que nosotros es un placer obedecerle y servirle, Él nos recompensa. No solamente con la salvación, que es lo primordial, sino que nos promete también muchas cosas muchas cosas bonitas también, para que nosotros las vivamos y disfrutemos de ellas. Gloria al Señor Jesús. Vale la pena caminar en obediencia. En Salmo 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor Jesucristo. Nos conviene, es por nuestro bienestar. O sea, todo lo que el Señor Jesús nos está mostrando acá es por nuestro bienestar, porque Él es Dios. Él es Dios. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. Nosotros somos los que necesitamos caminar conforme a su estatuto, a sus lineamientos, para que nosotros podamos experimentar, tener esas experiencias con Él hermosas, podamos experimentar su gloria, podamos experimentar sus promesas para los que caminemos en obediencia. Dice Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. Más claro para dónde. Si no le amamos a Él, o si no guardamos su palabra, no le amamos a Él, no le estamos amando. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dice el Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar ahorita de la renuncia. Espero que aquí vayamos como entendiendo y que ojalá nos confrontemos a ver si estamos estando alineados con la palabra. Si nosotros, cada uno de nosotros sabe que tiene que mejorar, que tiene que ajustar. No procrastinemos. Procrastinar es decir, no, mañana lo hago, pasado mañana lo hago, o voy a tratar de hacerlo, o lo voy a ir mejorando. No, usted una vez tiene que declarar que lo va a mejorar. Voy a cambiar esto por amor a Jesús, ¿sí? Por amor al regalo de la salvación, por amor a mí mismo, porque es un bienestar para cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, vamos a hablar de la renuncia, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame,
Gloria al Señor. Renunciar. Tenemos que renunciar a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestra desobediencia, a nuestro parecer. Nosotros no podemos creer como nosotros creemos que es, sino como dice la Escritura. Hay veces no queremos renunciar a nosotros mismos y entonces empezamos a maquillar las cosas. No, pero yo no creo que esto sea malo. No, pero esto a mi parecer no ofendería a Dios. No, si no está alineado a la palabra, pues así te guste mucho o te llene de satisfacción emocional, tienes que soltarte de eso, abandonar eso, porque la palabra acá dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es negarse a su ego, a su parte emocional, a lo que satisface la carne. Negarse a, a su satisfacción personal, ¿sí? Negarse a sí mismo, cargar con su cruz, ¿sí? Y seguir al Señor Jesucristo. ¿Cómo así que cargar con su cruz? Pues tiene que empezar a renunciar a todo lo que a usted lo satisface, y si usted es si usted es vitipurado, o sea, si usted es, se me olvidó la palabra cómo es, pero si usted es maltratado, si usted es criticado, si usted es, si usted es burlado, todas estas cosas que te pasen por seguir a Cristo, pues si tu familia te rechaza, o si tu esposo te deja porque tú seguiste a Cristo, o tu esposa, o si tus hijos te abandonaron porque escogiste seguir a Cristo, cositas así, eso es tomar su cruz y seguirle a Él, ¿sí? Renunciar a todo eso que te duele emocionalmente, que te jala hacia el mundo y te saca de las bendiciones espirituales. Hay que renunciar a todo eso. Y obviamente no es fácil, porque cuando uno ha estado acostumbrado a andar en la carne, no es fácil soltarse de todo eso, renunciar a todas esas ataduras. Pero el Señor Jesucristo dice que lo debemos de hacer para poder seguirle. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos. Por eso Él dice, esfuérzate y sé valiente. En Lucas 14, 26, 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vuelve y habla de llevar su cruz. Gloria al Señor Jesús. O sea, nosotros seguir a Cristo es para valientes. Gloria al Señor Jesús. Porque nosotros tenemos que luchar, renunciar contra la carne. Renunciar a la carne, renunciar al mundo. O sea, es como si usted estuviera nadando contra la corriente, porque hoy en día la corriente te lleva hacia un lugar, pero el Señor Jesucristo en su palabra dice que debemos ir hacia otro lugar, en contra de esa corriente del mundo. Entonces, haz de cuenta que la corriente de un río va bajando y usted tiene que nadar en contra de esa corriente. Es más fácil dejarse llevar en el río de la corriente porque te lleva sin hacer esfuerzo alguno de bracear o mover los pies. Pero aquí te toca mover los pies, te toca mover las manos y ir en contra de la corriente para coger río arriba. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. En Gálatas capítulo 5, versículo del 24 al 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí estamos reforzando lo que acabamos de decir de cargar su cruz y seguirle. Tome su cruz y sígame. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, nos dice el Señor Jesucristo acá en Gálatas.
En Gálatas 5:16 al 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria al Señor Jesús. Quiere decir que siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso no nos debemos dejar arrastrar del mundo. ¿Y cómo logramos eso? Pues así como tú alimentas tu cuerpo, así necesita el espíritu también alimento. Si tú no estás alimentando el espíritu, sino que alimentas todo el tiempo la carne, entonces tu influencia, lo que va a influenciar en ti es la carne, y tu conducta por ende va a ser influenciada por la carne. Pero si nosotros nos concientizamos y empezamos a dejar que el espíritu sea alimentado de manera responsable, de manera genuina, no por aparentar ante otros, sino que nosotros de verdad podamos tener unas experiencias con el Señor Jesucristo. Es que no es lo mismo que a ti te cuenten, ¿sí? No es lo mismo que tú leas en la palabra que el Señor Jesucristo hizo sanidades, a que tú tengas una experiencia con Él y sane tu cuerpo. Pongámoslo así el ejemplo. Tu creencia, tu convicción, tu fe tiene que aumentar. Entonces procuremos, chicos, hermanos y hermanas, tener experiencias con el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a tener esas experiencias? Pues alimentando el espíritu y abandonando el alimento de la carne. ¿Cómo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Y con quién nos estamos rodeando? Gloria al Señor Jesús. Nunca se le olviden esas tres cosas que lo he repetido muchas veces en otras predicaciones o en otros estudios de la palabra. Debemos estar atentos a qué estamos dejando entrar por nuestros oídos, qué estamos dejando entrar por nuestros ojos y qué estamos con quién nos estamos rodeando, de qué personas, porque eso es lo que está pasando ahorita. El enfriamiento espiritual está basado en esas tres cosas y en una cuarta, que es que estamos siendo oidores y no hacedores de la palabra. Entonces no estamos permitiendo que el Espíritu Santo fluya en nosotros, porque nosotros estamos contristando al Espíritu cada vez que no estamos aplicando la palabra. Que la palabra nos dice una cosa y vamos y hacemos otra. Ahí contristamos el Espíritu. Cuando vemos lo que no alimenta el Espíritu, Él está contristándose. Cuando oímos lo que no alimenta el Espíritu, que no está alineado con Jesús, entonces lo estamos contristando. Cuando nos reunimos con gente que no nos, no nos aporta espiritualmente, entonces nosotros ahí estamos contristando también al Espíritu. Gloria al Señor. Entonces ahí es cuando empezamos a enfriarnos. Empieza la tibieza espiritual. Entonces procuremos en poner en práctica lo principal, poner en práctica la palabra. Porque si nosotros ponemos en práctica la palabra, creo yo que es lo principal. ¿Por qué? Porque si nosotros somos oidores y hacedores de la palabra, entonces vamos a filtrar lo que vemos, lo que escuchamos y de las personas que nos rodeamos. ¿Sí? De ahí ya vamos a saber discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene para alimentarnos espiritualmente y seguir avanzando. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a leer en Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vamos finalizando. Creo yo que está muy claro por parte del Señor Jesucristo lo que nos quería decir hoy, para que nosotros empecemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar. En lo que tenemos que trabajar. Cada uno nos autoevaluamos. Vaya, mire en Gálatas 5 los frutos del Espíritu y allí te vas a dar cuenta si estás alineado o no estás alineado y qué tienes que ajustar, ¿sí? Porque acuérdense que el Señor dice, si yo no tengo amor, yo nada soy. Y ese es el principal fruto del Espíritu. Si tú vas y lo miras allá en Gálatas, el primer
es el amor. El amor. Y no es solamente el amor al hermano, es el amor a las personas, a los amigos, a las personas que todavía no han conocido a Cristo, que no han entregado su vida a Cristo. Es el amor al enfermo, al que necesita. Gloria al Señor Jesús. Entonces, si nosotros no estamos reflejando el amor de Cristo, confrontémonos, miremos porque algo no anda bien en cada uno de nosotros. No estamos siendo influenciados por el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 16. Ojalá esta palabra nos confronte hoy y no lo tomemos personal. No te digo no te lo tomes personal porque es necesario que no lo tomemos personal. Debemos tomárnoslo personal. ¿Sí? Esto es importante. La venida de Cristo se aproxima. Y si nosotros no estamos limpios, nosotros debemos, Él viene por una iglesia limpia, transparente. Debemos limpiar nuestras ropas, nuestro vestido tiene que estar impecable. Entonces debemos de ir de aumento en aumento como la luz de la aurora, como dice la palabra. No podemos ir en declive. No, porque entonces ahí tenemos que nosotros autoevaluarnos y mirar qué está pasando, porque si llevamos tanto tiempo en el Evangelio y vamos en declive en vez de ir en aumento, algo estamos haciendo mal. Revísate, cada uno de nosotros. Ve a Gálatas 5 y mira los frutos del Espíritu y analízate a ver si estás alineado con esta palabra. Si no, que te confrontes hoy y empecemos a ajustar la rueda hoy mismo para que sigamos avanzando hacia esa maravillosa promesa de la salvación, de la eternidad, de la inmortalidad con Cristo. Gloria al Señor Jesús. Padre Santo, gracias por esta palabra maravillosa. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Padre, ayúdanos a que de verdad nosotros seamos disciplinados, Señor Jesús, que cada día nos capacites más y no solo nos capacites, sino que nos abras el entendimiento, que de manera genuina nosotros podamos, Señor, llevar a cabo tu palabra, podamos llevar a la acción tu palabra, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Jesús de Nazaret, para que podamos crecer y avanzar conforme a la medida que tú quieres que nosotros tengamos, Señor Jesús. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo ego, de toda soberbia, de todo lo que nosotros hacemos que no esté alineado a tu palabra, Señor Jesús. Padre, enséñanos a soltar nuestro razonamiento, nuestras creencias limitantes, Señor Jesús, nuestros patrones que nos limitan y no nos impiden profundizar en ti, Señor, y aplicar la palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonar si tenemos que perdonar. Danos la fuerza, Señor, para que lo podamos hacer. Jesús, que podamos sacar de nosotros toda raíz de amargura, Señor, que podamos vaciar el vaso para que sea llenado por ti, mi Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en esta noche, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente.